Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que nos acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso número 503, y te saludamos desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Y antes de comenzar nuestro programa, quiero aprovechar el espacio para recomendarles el podcast Motivo de Consulta, en el que Gera y Ro, un par de psicólogos, abordan situaciones que les han ocurrido en sesiones de manera ligera y entretenida. Esta es la recomendación que les hacemos nosotros desde nuestro podcast. Y bueno, como cada semana ya nos acompaña vía Zoom Marta Novelo Mascaroa. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Y pues como siempre saludando con mucho cariño y mucho ánimo a todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen cada semana. Muy bien, pues qué bueno que estás acá nuevamente. Y pues tenemos otro tema muy interesante que titulamos Autocontrol de emociones en clases híbridas. Y para este tema, para platicar sobre este, tenemos otra gran invitada, que es Cristina Acuña. Bueno, ¿quién es Cristina Acuña? Pues ella es licenciada en Psicología Educativa, maestra en Aprendizaje, Cognición y Desarrollo Educativo, Neuropsicología y Educación. Cuenta con un diplomado en prerequisitos para la adquisición de lectoescritura, otro diplomado en procesos cognitivos con intervención en el área neuroeducativa. También cuenta con otro diplomado en innovación para el desarrollo cognitivo, otro más en un diplomado en gestión política y cultura institucional con perspectiva de género. Y cuenta con una experiencia docente en todos los niveles educativos por más de 20 años. Así es que te damos la bienvenida oficialmente, Cristi. ¿Cómo estás? Hola Martita, hola Ay, Gusto. Siempre un gusto para mí poder estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por su invitación. Me siento honrada. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. A Cristi ya la conocemos hace ya algún tiempo y pues le tenemos mucho aprecio a Sí, nivel gracias, personal. igualmente. Pero aparte, pues ella es colega y tiene mucha experiencia también y por eso la estamos invitando para un tema que ella maneja muy bien. Entonces, pues vamos a comenzar. Bueno, la idea es entre que Martita y yo vayamos haciéndote las preguntas. Adelante. Para ir intercambiando, que es más bien como una charla. Entonces, empezaríamos preguntándote, ¿qué podemos entender por clases híbridas? Adelante, Gusi. Mira, las clases híbridas se trata de una modalidad en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se divide, cierto porcentaje se hace de manera presencial y cierto porcentaje se hace de manera virtual o lo que sería en línea. Entonces, eso es lo que se entiende como clase híbrida, que pues ahorita en la actualidad por la necesidad del COVID se está dando mucho. De hecho, pues apenas se va a regresar paulatinamente a una modalidad híbrida, pero ya tenemos más de un año en la modalidad virtual, o sea, todas las clases han sido en línea, fue un cambio drástico, no nos preguntaron a nadie, de repente la única manera de poder seguir con nuestras actividades fue mediante el uso de esta tecnología. Entonces, eso es lo que se entiende por híbrido. Sí. Sí, bueno, yo lo que digo ahorita, quizás ahorita estuvo más enfocado a la parte a distancia, sí. Y ahorita con este regreso que ya, al menos aquí en México, no sé si a nivel nacional, pero ya en la Ciudad de México, creo que a partir del día 7 de junio, ya se empieza otra vez a manejar esta cuestión híbrida, y porque todavía es voluntario, es una invitación voluntaria, no es obligatorio, tengo entendido, pero ya cada vez va a ser más. Yo creo que ya después de esta experiencia, de esta pandemia, vamos a pasar a una situación híbrida. Sí, cosa que antes no sé. Sí, la idea es paulatinamente regresar pues a presencial, ¿verdad? Sí, exactamente. Y a lo mejor ya se queda también a distancia, sí. ¿No? A lo mejor ya muchos ya no desaparezca, sino que a lo mejor ya quede. Sí, me parece buena oportunidad. La verdad es buena oportunidad. Sí. Martita, tú continúa, por favor. Sí, claro. Pues yo creo que nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, al igual que nosotros que estamos aquí presentes, tenemos claro la experiencia
que vivimos desde nuestra infancia, a lo largo de toda nuestra infancia, sobre todo, lo que era la convivencia presencial, ¿no? O sea, lo que nos aportaba estar en un lugar físico, el realizar actividades, no solamente las académicas, sino las físicas, la parte social, ¿no? Toda esa comunicación que se daba, bueno, estaba llena de mucho tipo de experiencias y de muchos aprendizajes. Con esto que tú nos dices, Cristi, de que viene toda esta parte de la pandemia y se tiene que ser forzosamente virtual, pues esto sabemos, porque ya llevamos un año, es todo lo que ha representado para las familias que han tenido que resguardar a los niños chiquitos, que apenas estaban en esa conexión, de esa vivencia de estar en las escuelas, los que son pequeños o los que ya llevaban ya un rato, y que se diga de los chicos que ya estaban terminando su primaria, que no pudieron llevar a cabo sus graduaciones como ya estaban planificadas, en fin, apenas escuchaba, ahora que fue el Día de Niños, lo emotivo que fue para algunas escuelas hacer esta festividad como algo representativo, que fueran los niños que recibieran algún regalito y bueno, emocionados. ¿Qué ha representado esto en emociones? Esto es un abanico de emociones, ¿no, Cristi? Exactamente. Entonces, sí, exactamente. Mira, yo creo que generalmente en el ámbito escolar se le ha dado como mucha importancia y más énfasis a todo lo que tiene que ver con conocimiento de matemáticas, conocimiento de español, de ciencias, etcétera. Pero desafortunadamente en la mayoría de las instituciones se deja de lado, o en general en el sistema educativo se deja de lado la parte emocional. Y como tú lo mencionas, cuando en este caso que no nos preguntaron, que de repente pum, se anuncia una pandemia y surge toda esta situación en donde sí o sí se empiezan a dar clases en línea, generó un impacto importante. Todavía no se logra medir porque tenemos un poquito más de un año, pero esto sin necesidad de medida, todo mundo lo empezamos a vivir, y al momento en que lo empiezas a vivir, efectivamente lo empiezas a experimentar en un aspecto emocional. Entonces, si esto fue algo impactante para el adulto, hablando de docentes y hablando de padres de familia, pues yo no te quiero decir para el chiquillo, todos los alumnos a cualquier nivel, ¿no? O sea, no nada más los chiquitos, ¿no? A cualquier nivel. ¿Por qué? Porque no hay como tener esta oportunidad de estar en un ambiente presencial en donde, como tú lo mencionabas, convives, socializas, aprendes herramientas que la misma experiencia de vida te dan, que no te puedes sentar enfrente de un maestro y te diga, a ver, esto es liderazgo, y boom, no, finalmente todo esto se va dando de manera natural. Muchas de las herramientas de vida que se requieren incluso para un ámbito laboral, se aprenden justamente con esta convivencia. Entonces, es bien importante, ha sido un tema muy importante que, bueno, a mí me apasiona, justamente todo lo que tiene que ver con gestión de emociones. ¿Qué es esto? Simple y sencillamente tener la capacidad de manejar las propias emociones y los sentimientos. Y por ende, los comportamientos, el comportamiento. Entonces, pues bueno, es un tema bastante interesante, bastante intenso, pero para mí llega un punto en donde puede ser más importante incluso este aspecto de gestión emocional que el que aprendas o no matemáticas. No estoy diciendo que eso no sea importante, claro que es importante, pero por lo menos debería de ir a la par esta otra parte emocional. Claro, y yo pensaría que dentro de todo el abanico de emociones podríamos estar percibiendo la frustración, ¿no? O sea, el no poder tener ese contacto directo con tu amigo o tu amiga, o tus amigos con que solías verlos. Exacto. O en el caso de los pequeñitos, que hay una identificación en algún momento con la maestra o el profesor o la profesora, y bueno, pues ya eso se concluyó, ¿no? Entonces, ¿qué otras emociones has tú detectado, ¿no? Sí, mira,
Bueno, cuando se habla del aspecto emocional, sí se han como resaltado ciertas emociones como muy particulares a partir de esta modalidad híbrida o en estos últimos meses totalmente a distancia o virtual, ¿verdad? Ujú. Pero en general, o sea, en general yo podría destacar, eh, incluso en una situación normal, en un aspecto presencial, pues estas emociones que se dan como de manera muy natural. Y esto que tú mencionas, frustración, no necesariamente se da en un aspecto virtual. En general, todas las emociones, yo creo que lo que ha sucedido a partir de esta modalidad virtual es que se intensificaron. Pero a final de cuentas son emociones que se viven en el día a día en este proceso de aprendizaje. Y estoy hablando tanto para alumnos como para docentes y para padres de familia. ¿Qué pasa con esta situación virtual? Es que entonces nos toca de manera obligada lidiar, o sea, en conjunto. Es decir, yo como mamá o como papá dejo a mi hijo en la escuela y entonces confío en que dentro de esa institución pues, se le va a cuidar, claro, y entonces ahí le toca a la maestra y al alumno convivir. Ajá. Pero en esta situación virtual, entonces convive alumno, convive mamá y convive maestra, o papá y maestro, como sea. Ajá. Entonces, se incrementa esta frustración, se incrementa esta tensión. Ajá. Algo bien importante es que siempre me gusta resaltar ese punto. Cuando estamos hablando de escuela, no importa la modalidad. Algo que desafortunadamente tiene el sistema escolar que para mi gusto pues no es correcto o no es lo más óptimo, vamos a llamarlo así, es la parte de la calificación. Uh-huh. Entonces, se le da mucha importancia a un 10. Y con esto se pierde de vista la esencia de la escuela. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es que el alumno va a aprender. Pero cuando el papá o incluso algunas maestras están haciendo tanto énfasis en la importancia de tener 10, que es la calificación máxima, se pierde la otra parte. Entonces, todo esto genera tensión, genera frustración, genera desesperación, no sé, todas estas emociones que muchas veces no las percibimos y que ahorita en una educación virtual, en este proceso virtual, se ha intensificado. Porque entonces ya no es nada más el chiquillo tener que estar enfrente de una pantalla no sé cuántas horas sin tener esta oportunidad como en el salón de pararse, de jugar con el otro, de portarse mal. Ajá. Entonces, te estás quieto y pobre de él en donde se le ocurra moverse porque ahí te da el papá o la mamá y no te mueves. Y no nada más es la presión de la maestra en donde tiene que mantener al chiquillo y tiene que estarlo cuidando de que esté atento a la clase, sino que también por acá está la mamá y el papá y por ahí si vive la abuelita igual. Entonces, es como de repente agarrar emociones de todas las personalidades o de todos los roles y encerrarlas en un Se vicia, perdón, la interrupción, Cristi, se vicia ese entorno de enseñanza-aprendizaje. Y me imagino que también del lado de la maestra, porque del lado del profesor o la profesora también tienen un ambiente viciado, y del lado del alumno igual, ¿no? Entonces, pero fíjense que también, amigos, y nos escuchan, Gustavo, Cristi, también he escuchado que dicen que a los papás que les ha dado la oportunidad de estar en ese momento importante de enseñanza-aprendizaje, de conocerlos, de estar acompañándolos o de estar viendo a ver cómo es eso. A lo mejor había cosas que cuando era presencial y si la profesora le decía, bueno, su hijo tiende a platicar y se distrae y entonces ya no entiende las cosas, ¿no? Esa por un lado. Y por otro lado, el otro día una amiga y colega me decía, mi hijo es distraído, entonces yo estoy atenta de lo que le van a dar las tareas. Es un pequeño. Entonces yo le estoy diciendo, mira, dejaron esto, acuérdate, ¿no? Le va recordando, es como su apuntador, pero sí. Dice, ahora ya vas a que regreses nuevamente a la escuela, yo ya no voy a estar, y vas a necesitar estar bien atento de las cosas que te van, las indicaciones, porque
yo no te voy a poder explicar. Entonces, como que ocurren todos esos fenómenos. A ver, yo quisiera nada más agregar de lo que están diciendo que si bien ahorita nos estamos centrando en la parte de emociones y la autocontrol de las gestiones, si vemos a un niño, bueno, o sea, pensando en un niño, pues es verlo integralmente, ¿no? Como nos enseñaron en la carrera, ¿no? Que es la parte física, la parte corporal, la parte cognitivo, ¿no? Pensamiento intelectual, la parte psicológica, emocional y la parte social, ¿no? Sí. Y generalmente, tradicionalmente, casi siempre la escuela se centra mucho en lo intelectual, que se apenan de memoria muchas cosas, y dejan de lado otro, pero ahorita más, es más palpable ahorita que han estado a distancia en los efectos, ¿no? Quizá cuando estaban en un salón, en torno a lo mejor ayuda un poquito, que se, como tú dices, que se pare, que se pongan a jugar con sus compañeros, socialicen un poco, pero ahorita es más. Entonces sí está, la parte social creo que está prácticamente en cero, o si no en cero, a lo mejor no, porque sí hay una interacción con sus papás, sus hermanos, o tíos, abuelos, pero casi está muy poco desarrollada, ¿no? Sí. Y la emocionalidad yo creo que está más palpable, ¿no? Lo que estamos tratando también de ver ahorita, ¿no? Eso es lo que yo percibo, ¿no? No sé qué opines, Cristi. Sí, exacto. Voy a tomar un poquito de lo que comentan los dos. Efectivamente, esta cuestión virtual ha dado oportunidad, pero para aquellos que en realidad determinan que sea una oportunidad. Desafortunadamente, los seres humanos, de repente, muchas de nuestras actividades son como robotizadas. Ya sabemos, dejamos al niño en la escuela, me voy a trabajar, salgo a trabajar. Cuando nos cambian esta dinámica de vida, entonces suceden dos cosas. La parte positiva, como tú decías, Martita, bueno, mira, lo estoy viendo como una oportunidad, una manera de conocer mejor a mi hijo, incluso de ayudarle, de enseñarle cómo puede ser menos distraído. Este es en el mejor de los casos. Pero también se da el otro extremo. Se da la situación en donde resulta que el alumno, su único espacio de libertad, o de tranquilidad es la escuela. Y lo sacan de la escuela y lo meten a un ambiente en donde está totalmente desbordado de estas emociones que no se gestionan o no se manejan de manera correcta. Entonces, lo único que se hace con el alumno es ponerle más peso encima. Entonces, ya no lo disfruta. No disfruta la escuela. Y a esto le vamos sumando elementos. O sea, yo había mencionado la parte de la calificación y entonces suma elementos. Y luego, ¿por qué no? Pues aquí también juegan un rol importante los docentes. Entonces, es fácil cuando se dice, bueno, ¿qué es la gestión de emociones? Y después que aprendas a controlar o manejar tus emociones, es bien fácil la teoría, pero la práctica no. Entonces, de repente, tener a un docente enfrente de una computadora, con no sé cuántos alumnos enfrente de él. Yo, por ejemplo, ahorita estoy dando clases a nivel universitario y me cuesta trabajo. De repente, es muchísima más labor para mí engancharlos. Ahora imagínate, nivel secundaria, primaria. Entonces, estamos hablando de las emociones y de repente, pues, el foco de atención es el niño, porque él es el que está importante, es el importante, él es el que tiene que aprender. Pero está interesante que de repente se piensa en este mal manejo de emociones del niño o del alumno, pero entonces, ¿qué hay del manejo de emociones de los padres y el manejo de las emociones de los mismos docentes? Entonces, y verlo de manera sistemática, ¿no? O sea, sistémica, o sea, es niño, docente, papás, ¿no? Y aparte incorpora esta cuestión que justamente comentaba Gus. O sea, no nada más la parte cognitiva, sino todo lo que tendría que estar implícito, que la modalidad virtual o híbrida ahorita lo complica muchísimo. Entonces, ¿cómo hacer para generar en todos los agentes participantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje, que todos estén a gusto, que todos puedan manejar sus emociones? Es algo muy complicado, es complejo, o sea, pero precisamente, justamente de ahí, radica la importancia de este tema de emociones, porque, es más, con un ejemplo sencillo, si yo ahorita les pidiera de favor que me ayuden a cierta actividad, la que ustedes quieran, pero por alguna circunstancia están molestos, están desvelados, están en una situación emocional, psicológica no apta, o no lo van a hacer, o lo van a hacer a medias,
y no van a aprender de esa actividad. No vas a aprender porque no estás dispuesto para. Entonces, si te fijan o si se fijan toda la repercusión que tiene la parte emocional. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estás de buenas? Tienes toda la disposición para todo. Te piden algo, claro. Te enseñan algo y lo aprendes con gusto. ¿Por qué? Porque todo viene justamente de cómo te sientes, de qué tan dispuesto estás para. ¿Sí? Entonces, pues bueno, es un tema, para mi gusto, insisto, para mí me apasiona y que definitivamente vale la pena que se trabaje. En este caso que estamos hablando de un ambiente de un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues que se trabaje maestros, padres y alumnos. Oye, una pregunta, Cristi. Por ejemplo, ¿algún ejemplo o tip que pudiéramos recomendarle a los papás o maestros que nos estuvieran viendo? Que pudieran decir, a ver, ¿cómo gestionar o cómo manejar o llevar a autocontrolar al estudiante o los mismos padres, los maestros, para que hubiera una modificación, ¿no? de emocionalidad, vamos a pensar negativa hacia alguna positiva? ¿Algún ejemplo, algún tip? Ok, claro que sí, con mucho gusto. Aquí de principio es bien importante reconocer que las emociones son parte de la vida. No es algo que podamos excluir de la vida. Todo lo que vivimos, todo lo que escuchamos, todo esto lo interiorizamos y genera una emoción. Entonces, de primera instancia es reconocerlo. Ese sería uno de los tips importantes, porque desafortunadamente, dependiendo de la dinámica familiar o incluso dependiendo pues, de la misma experiencia del docente, hay emociones que son muy fáciles de aceptar. Cuando yo veo un grupito de personas, aunque no las conozca, y veo que se están riendo, me contagia, porque yo decido que me contagie, me da risa, o sonrío. Quién sabe qué sea, pero me gusta. Pero ¿qué pasa cuando vemos a una persona conocida o desconocida llorando? Es esta parte donde, ay no, ajá. Entonces, como que inconscientemente ya tenemos cierto rechazo a estas emociones que llamamos negativas. Aquí de primera instancia es reconocerlas, saber que forman parte de nuestra vida. Otra, no asimilarlas. Okay, aquí, el que sea una emoción negativa va a depender de cómo la asimilamos y la interpretamos. Va de alguna manera a depender de nuestra decisión. Aquí es importante, primero, que no importa la emoción que sea, primero la vamos a reconocer. La vamos a identificar, la vamos a reconocer, la vamos a aceptar. Segundo, darnos cuenta que aún estas experiencias que no nos gustan o que llamamos negativas, las podemos transformar en algo positivo cuando nosotros las asimilamos como, justamente como eso, como una experiencia que genera un aprendizaje. A lo mejor yo me siento triste y derrotado porque reprobé una materia. Pero en vez de ponerme a llorar ahí 3 días porque reprobé una materia, más bien decido reconocer qué está pasando y aprovecharla como una experiencia de aprendizaje y decir, bueno, pues es que entonces me faltó estudiar, me fui de fiesta, bla, bla, y entonces yo lo aprendo. Esa es una buena manera de cambiar las emociones que tenemos como negativas por algo positivo, simple y sencillamente como experiencia y aprendizaje. Claro, yo entiendo que esto se puede dar más en los jóvenes, a lo mejor los adolescentes o jóvenes, pero en los niños como que creo que podría ser diferente. Y aquí es muy importante que el docente y el papá o la mamá, los adultos que están ahí, puedan ellos dar el ejemplo, puedan ellos conscientemente de cómo puede favorecer un estado anímico de gozo, de alegría, de diversión dentro de la enseñanza, esa parte lúdica, va a promover que haya ese aprendizaje, claro. ¿sí? ¿No? Y entonces crear ambientes, tanto del docente como del papá, que sean favorecedores, ¿no? Para que se contagie todo eso, ¿no? Conscientemente y con responsabilidad. Exactamente, sí. Ahora, ¿qué va a pasar con esta parte híbrida? ¿No? O sea, ¿qué va a pasar con esta parte híbrida? Se habla mucho de eso, ¿verdad? Que ya viene y que yo creo que va a estar permaneciendo un buen tiempo. Un buen tiempo, claro, de la escuela presencial y virtual. ¿Cómo visualizas que se van a ir manejando estas
emociones? Bueno, del principio creo que la propuesta justamente de que sea híbrida, es decir, no regresar de golpe a lo presencial, se está planteando no nada más por el aspecto de seguridad en la cuestión de la enfermedad, sino también para tener un regreso, dependiendo de la institución. En algunos lo están haciendo voluntario, en algunos lo están imponiendo como híbrido. Entonces, bueno, independientemente de ese impuesto o voluntario, la idea es que sea un proceso paulatino, no de golpe. Entonces, aquí es importante que, independientemente de si la educación es totalmente virtual, si es híbrida o si es presencial, cuando se trata de emociones, es tener bien claro que yo no puedo pretender generar o lograr que mis alumnos aprendan a gestionar sus emociones si yo no gestiono las mías. Claro, ¿Ah? totalmente. Y otra, tú decías, Martita, y es muy cierto. Bueno, cuando hablamos de adultos, porque yo lo veo con mis alumnos, pues podríamos pensar que es más fácil porque ya tienen su propio criterio, etcétera, ya tienen pues más madurez. Pero ¿qué pasa cuando los chiquitos? Pero entonces eso todavía se hace más complicado porque el que un niño aprenda a empezar a gestionar sus emociones depende totalmente del adulto, de los padres y de los docentes. Digamos que el arroz en el frijol, o digamos el problema en esta situación es cuando estamos dependiendo, esos niños están dependiendo para aprender esta gestión de emociones de los adultos y los adultos están hechos un caos. Los adultos a lo mejor ni se conocen, ni reconocen las emociones, ni les interesa gestionarlas. Y el tema de emociones o esta cuestión integral que tú mencionabas, Gus, no. La escuela es para aprender matemáticas naturales, sociales, ¿verdad? Y listo. Ajá. Yo me encargo de lo demás. Entonces, híjole, si te fijas, se suman muchos factores. Sí. No, yo me atrevería a decir que como población, quizá a nivel mundial estamos hablando, pero partiendo de México, que hay no hay una cultura o una tendencia a aprender a realmente al autocontrol, a gestión de emociones. Yo siento que a lo mejor ha habido un poquito de avance, pero todavía es a nivel población. Quizá hay personas que por su nivel educativo y sí le han dado más atención porque van a terapia. Sí. Pero la mayoría yo creo que no saben, o sea, empezando por los adultos, no saben gestionar. O sea, no saben ni, como tú decías, ni siquiera saben qué tipo de emociones tienen. Exacto, sí. Y a lo mejor por eso ves familias o personas que están todo el tiempo con la cara de amargados o de enojados. Y casi siempre es su rostro, ¿no? Porque así es, ¿no? Y ni siquiera están conscientes de las emociones. Exacto. ¿Y cómo van entonces a gestionarlas, a autocontrolar, a cambiarlas si ni siquiera saben, ¿no? Primero, tener conciencia y después, ¿qué técnicas, de qué manera puedo hacer para cambiar en cierto momento? Si estoy enojado, ¿de qué manera, como desde el famoso ese, que salía un anuncio de cuenta hasta 10, ¿no? Para que se te baje o sal a pasear, dar una vuelta a la manzana, lo que sea, o ponte a bailar, ¿no? Algo así. O sea, cosas que a veces la gente creo que desconoce y que puede haber trucos sencillos que pueden cambiar sus emocionalidades en cuestión de minutos, ¿no? Claro. Y no lo ponen. Entonces, obviamente, como son figuras que modelan a los niños, a los hijos, pues siempre ellos, como no están conscientes de eso, siempre transmiten esa. Entonces, ¿cómo van a predicar si no lo hacen con el ejemplo, no? Claro, sí. Eso es lo que yo digo, ¿no? Sí, por supuesto, aquí es como, desafortunadamente es bien común que se dé como este ejemplo que es muy común que te dicen, no digas mentiras, ¿no? Oye, mamá, te habla fulano, dile que no estoy. Entonces, aquí pasa lo mismo. Pues sí. Mira, Gus, en realidad, yo creo que para mí lo más importante es generar conciencia de la importancia que tiene el manejo de las emociones, el reconocer las emociones. Esto puede ser justamente a partir de los ámbitos educativos, tanto para los alumnos como para los maestros, como a los padres, en la escuela para padres. Primero es ese interés. A partir del interés, que se genere el interés, porque es decir, primero la persona debe de saber que es algo importante. Cuando ya se gestiona este interés, cuando se logra el interés en la persona, aquí entonces, pues hay como pasos hasta cierto punto sencillos que tendrían que ir como retomando y aprendiendo hasta lograr pues un buen manejo de emociones.
De primera instancia sería interesarse por hacer un análisis honesto de sí mismos. Debes interesarte en hacer un análisis honesto. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Porque la verdad es que de repente la vida resulta muy abrumadora y andamos por la vida, pum, pum, se nos pasan los años y cuando me di cuenta, oye, pues si yo quería hacer esto, quería ser esto, muy se me pasaron los años. Entonces, primero es hacer un análisis muy honesto. Y aquí resalto esta parte honesta porque finalmente es un trabajo interno, es algo tuyo, no es algo que vayas a tener que compartir. Entonces, entre más honesto sea, pues mucho mejor, ¿verdad? La idea es conocerte. Ok, otra sería identificar de dónde surge esa emoción. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa emoción o por qué tan intensa? Dentro de esta análisis de introspección es identificar qué está pasando, por qué me molesta tanto, por qué me desilusiona tanto, digamos como que encontrar la causa raíz. ¿Y qué lo detona, no? ¿Qué lo detona? Exacto. ¿Con qué persona? ¿En qué momento? A veces hay palabras que puede decirte dentro del ámbito familiar, en la pareja, que hace que estalles, ¿no? Sí, claro. Que pierdas ese control, ¿no? Entonces, sí, también entrar en esa autoobservación, ¿no? Y dejar de interpretar, porque lo que me dijiste para mí significó esto y por eso me enojé. No es algo, no, en realidad no es algo difícil, pero es algo que requiere de constancia. Sí, es parte. Ajá. Es más, una herramienta que dejamos de lado justamente para que las cosas fluyan cuando se tratan de emociones es la comunicación. Ajá. Entonces, la falta de comunicación genera unos problemas de verdad increíbles y es única y exclusivamente la parte de la comunicación. Y entre esas, por ejemplo, podemos incluir la parte de las emociones. ¿Por qué? Porque hay familias o hay espacios o con determinadas personas en donde tú me vas a poder externar todas aquellas emociones que a mí me resulten agradables. Pero aquellas emociones que tienen que ver con duelo, con tristeza, con, no sé, estas emociones, insisto, que llamamos como negativas, no. Y se ocultan. Entonces, ese sería otro tipo. Ajá. De aprender a reconocer las emociones y no luchar en contra de las emociones. Porque muchas veces sentimos tristeza y en vez de aceptar esa tristeza, en vez de vivir esa tristeza y por lo tanto procesarla, la rechazamos. Y bueno, yo mencioné tristeza por mencionar una, pero hay muchas, ¿no? Enojo, no lo rechazo, me niego, no lo acepto, no, y ahí viene, porque entonces, ¿qué pasa? Pues todos sabemos, o muchos sabemos que la acumulación de emociones en el cuerpo, tarde o temprano, va a cobrar factura. Y va a salir de manera, en un síntoma o hasta en una enfermedad. Sí, y sobre todo lo importante es como reconocerlo. Pero aprender también a sacarlo, pero de una manera, sublimarlo, de una manera que salga efectiva, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, la tristeza, pues, ¿de qué manera de repente puedo sacarlo en un momento que me permita desahogarme? O el enojo, ¿de qué manera voy a sacarlo que no acabe destruyendo a mi alrededor, sino de qué manera podría canalizarlo, ¿no? Que salga, pero de manera, pues que sea sana, ¿no? Exactamente, sana. Es justo aquí en donde entra la importancia de la gestión de las emociones. Eso, sí. ¿Por qué? Porque yo atrapo la emoción, la atrapo. Llega un momento en donde esa olla explota y entonces agárrense a quien pueda, o sea, a quien tenga alrededor. Ajá. Y entonces termino hiriendo, termino afectando. Entonces entra en juego la parte de la comunicación, entra en juego en donde yo debo de reconocer la emoción en cuanto la siento. Y esa es justamente la importancia de poder liberarla. Y no importa el tipo de emoción, la puedes liberar de muchas maneras. No necesariamente si estás enojado tienes que ir a gritarle o pegarle a alguien. Y aquí afortunadamente todas estas técnicas, hay así como para todos los gustos. Puede ser escuchar música, puede ser bailar, puede ser cantar, hacer ejercicio, caminar, meditación, respirar, irte con los amigos, irte al cine, tomarte. Híjole, hay de verdad tantas técnicas. Aquí lo ideal es
no guardes la emoción. Sí. Reconócela, procésala, sácala. No te quedes con las cosas adentro. Eso es muy malo para la Muy salud. importante. Bueno, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Es un tema muy amplio, Sí. que nos puede llevar muchas horas y Sí. por supuesto quedas invitada a otro episodio para que también pudiéramos profundizar sobre el tema o a lo mejor una variante que pudiéramos Claro que sí. tomar. Pero bueno, creo que para los amigos que nos ven y nos escuchan, pues pueden tener una guía adicional de esto, ¿no? Primero lo que definimos lo que son las clases híbridas, que es algo que ya en la nueva modalidad, la nueva normalidad va a ser algo parte, y también el autocontrol y gestión de emociones que, como decíamos, desgraciadamente todavía, quizá como humanidad nos falta todavía mucho de desarrollar, como en general, ¿no? Hay personas que igual lo dominan muy bien, pero la mayoría creo que no. Sí, Entonces, bueno, te agradezco mucho tu participación. Antes de terminar, también Martita, ya me tienes una frase, ¿no? Que quieras compartir. Sí, pero me gustaría que antes, Cristi, nos dieras algunos datos a nuestros amigos de dónde. Sí. Bueno, alguna conclusión, si quieres, datos de contacto y también después para que venga la frase. Sí. Entonces quieren que vamos con la frase. A ver la frase. Dice, autocontrol es la voz interior que nos indica, detente, piensa, ¿qué podría pasar? ¿Es eso lo que quieres? Y es anónima. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí. Muy bonito. Muy bien, gracias. La verdad es que sí, o sea, y viene de entenderlo. De repente nos rehusamos esta parte de la emoción y más cuando se trata de analizarme a mí mismo. No, espérame, yo te ayudo con el que quieras, pero a mí no, a mí no. Entonces, pues mira, sí, como bien dices, Gus, es un tema muy, muy extenso. Sí. No por nada me apasiona, ¿verdad? Y pues algo que yo les podría o me gustaría dejar de todo esto es tanto sobre todo a docentes y a padres, pues que piensen en la presión que generan en los niños, que piensen que su actuar y su decir va a generar una repercusión positiva o negativa, muchas veces de por vida. Entonces, cuando somos padres o cuando somos docentes, tenemos una responsabilidad enorme en nuestras manos porque no estamos hablando de documentos, porque no estamos hablando de algo material, estamos hablando de seres humanos. ¿Vale la pena hacer un alto? ¿Vale la pena, como han dicho los comerciales, respirar y contar hasta 10? Y voy a sumar aquí la frase que dice Martita, cuidado, piensa cuál va a ser la repercusión de lo que vas a decir, cuál va a ser la repercusión de lo que vas a hacer. Y entonces después, actúa. Muy bien, Cristi. Pues te agradezco mucho tu participación. ¿Te gustó? Y recuerden, es Cristina Acuña. Si nos puedes dar un dato de contacto. Sí, claro. Cualquier cosa me pueden contactar y les doy un correo electrónico, ¿está bien? Sí, lo que tú prefieras, la manera que prefieras que te puedan contactar. Bueno, mi correo electrónico es capacitación.cdh, C de casa, D de dedo, H de hotel, @gmail.com. Ok. ¿Lo puedes repetir? Claro que sí. Capacitación.c de casa, D de dedo, H de hotel, @gmail.com. Muy bien, perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más, Martita, que quieras decir antes de terminar? Pues no, que realmente deseamos que todo esto que les acabamos de compartir, pues lo puedan poner en práctica y que les dará muy buenos frutos. Muy bien. Muchas gracias. Pues agradezco mucho su participación. Y a Gracias por la invitación. Fue un placer tenerte acá. Gracias. Y quedas invitada para otras ocasiones también. Con gusto. Pues nomás recordar a nuestros amigos que los que quieran escuchar nuestro podcast, que ya va más de 500 episodios, lo pueden encontrar en la plataforma que es donde está alojado nuestros audios, que es poderato.com. Y también en nuestro canal, que es Psicología al Día. Ahí pueden encontrar
muchos, digo, también por supuesto, este episodio va a estar ahí, pero también los anteriores que tenemos otros videos de otro tipo que pueden también ahí visitarnos, suscribirse y darle like, por supuesto, ahí en nuestro canal de Psicología al Día en YouTube. Y bueno, pues con esto pues llegamos a la parte final de este episodio. Nos despedimos de ti y te mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Somos Marta Novelo y Gustavo Novelo. Te esperamos por aquí. Hasta la próxima. Gracias.